Bueno, continuamos con la sesión número 5. Iniciamos con la configuración PPSK. Con la clave compartida PPSK es una tecnología que mejora la seguridad de red y facilita la gestión de red de las siguientes maneras. Yo puedo, en la base de datos del gestor, puedo tener una clave y una VLAN únicas para cada dispositivo usuario. Con PPSK proporciona esa clave y esa VLAN únicas para cada dispositivo o usuario, mejorando así la seguridad, además de leer el tráfico de datos y desplegando políticas flexibles de acceso a la red. También tenemos un control de acceso granular sobre el acceso a la red, permitiendo a los administradores gestionar y revocar fácilmente claves individuales. Acá un poco la idea con PPSK es ampliamente usada en temas de viviendas multifamiliares, hotelerías, que con una llave, una clave única, tenemos una VLAN única para cada inquilino. Y también puede usarse para temas de otras opciones, oficinas, hoteles, donde yo desee que por cada usuario específico se asigne una VLAN diferente. Entonces acá tenemos el SSID, dentro del SSID vamos a aplicar esa llave y nos va a, en este caso, a entregar una VLAN específica. Acá la forma que tenemos en configuración de PPSK, tenemos de dos tipos. Entonces, una es el PPSK sin radios, creamos un perfil PPSK en el cual nos va a permitir crear hasta 1024 elementos PPSK en el control armada y luego vincularlos a ese perfil PSK con SSID. Entonces, ese es sin radios, con la base de datos local. Y la otra opción que tenemos es el PPSK con radios. Acá ya con un servidor, una base de datos externa en radios, ya podemos almacenar hasta 4000 PPSK únicas con VLAN correspondientes a ese servidor externo. Eso lo podemos vincular por medio del perfil radios. Entonces acá tenemos las dos opciones, agregar a cada una. Entonces sacamos PPSK manualmente. Acá tenemos el nombre. La Lapicer Key, podemos asociar acá con la VLAN. También podemos asociar que solamente una MAC address se puede asociar. Digamos acá cuando tenemos algún tema de dispositivo, tema de IoT, por ejemplo, un tema de una cámara que sea Wi-Fi, poder tenerla, asociarlo a ese SSID, darle una llave específica a esa MAC específica de esa cámara, para que no pueda ser suplantada. O sea, en temas ambientes donde tengo PSK y tal vez estas cámaras tienen salida a internet, nadie más pueda conectarse, pues, dado que son dispositivos, solamente los puedo vincular por medio de una pressure key. Entonces, esa es una opción. Aquí otras opciones que tenemos en la configuración inalámbrica es el límite de velocidad. Entonces, el límite de velocidad pues, puede evitar que los clientes ocupen un ancho de banda durante largos periodos de tiempo, lo que hace que otros clientes no puedan conectarse a la red correctamente. Acá entonces tenemos dos opciones para limitar el ancho de banda. Tenemos el límite de velocidad para los clientes. Entonces, con este se limita la descarga o subida para cada cliente y así equilibrar el ancho de banda para cada usuario. Y el otro que tenemos es el límite de velocidad por SSID. Cuando este se activa, se evita la velocidad de descarga o subida en cada banda de este SSID. Si vemos pues la diferencia entre cada uno, en el client rate limit, podemos tener un ancho de banda de, ejemplo, de 1 giga, voy a decir que por cada usuario no supere los 50, entonces puedo controlar que todos tengan el mismo ancho de banda. Eso no es recomendado. Y en el rate limit, lo que hacemos es que si tengo ese mismo SSID, puedo limitar por el ancho de banda por el canal. Entonces, cuando se conectan durante en ese SSID, cuando ya no es por usuario, yo puedo decir que es un rate de 500. Ahí lo que va a suceder, puede generarse problemas en la configuración, es que si un usuario viene, está generando alto tráfico, le entrega ese tráfico. Si otro usuario viene y de esos 500 le está tomando, por ejemplo, 400, le deja 100 al otro, llega un tercero,
ya la red tiene muy lenta para él, dado que se toman, dado que es por el SSID y no por usuario. Tener en cuenta, muy en cuenta, esta configuración cuando la modifiquen en los access points. Listo. Acá, pues también tenemos el group VLAN. Entonces, aquí, pues por defecto en el controlador OMADA, cuando yo creo un SSID, todos se van a un grupo default, que es el que viene con el equipo. Pero si yo creo que para algunos APs específicos imitan SSID diferentes, pues yo voy a crear grupos de WLAN y configurar SSIDs para cada grupo en esas redes inalámbricas. Y luego se aplica pues estos APs en ese AP group específico. Entonces acá tenemos el que viene acá creado al default. Yo puedo crear un nuevo grupo y en cada uno de esos yo ya entrando en la parte en el device lo asocio a ese VLAN group específico. Que también otra funcionalidad que tenemos es el tema del mesh. Entonces, en tema de mesh, se utiliza una malla que se utiliza para establecer una red inalámbrica o expandir una red cableada mediante conexiones inalámbricas en la banda de radio de 5 GHz. En la práctica con la red mesh, la mayor parte del cableado ya no es necesario. El punto de acceso puede desplegarse en cualquier lugar según lo necesite el usuario. Acá vamos a tener que, pues, para proporcionar esa cobertura Wi-Fi en un sitio, yo voy a tener, como tenemos acá, un access point conectado acá. Vamos a hacer el tema del root y él va a hacer la conexión hacia los otros dispositivos. Los otros dispositivos lo único que van a tener es tema de alimentación de eléctrica y van a hacer comunicación mesh hacia los dispositivos. Acá en los temas de, pues, en el componente del mesh, vamos a tener acá el switch, donde en el switch vamos a tener conectado el root access point. Ese sí tiene que tener esa conexión cableada. También tenemos el gestor. Para poder utilizar esa opción de mesh, debemos tener el gestor. Dentro del gestor, yo hago la parte de la configuración en la parte del tener el root. Y ya, pues para hacer la conexión de los otros dispositivos, vemos esa malla que se hace, vemos que sobre cada uno va a haber saltos. Entonces tengo el root, tengo un salto al primer dispositivo mesh, un salto al segundo dispositivo, puedo llegar hasta máximo 3 saltos, ¿no? Entonces acá tengo eso. Puedo llegar acá a este que sí tiene que poner conexión, como sacar root, AP mesh 1, al AP mesh 2 y tuviera tu AP mesh 3. Y ahí pues en cada uno de esos saltos que se atienden esos uplink, el uplink TP, se va a ir disminuyendo el tema de el ancho de banda. Entonces el ancho de banda, digamos, el último, el que está en el test, va a ser un poco menor, va a ser menor que el primer salto. Hay que tener en cuenta eso en la parte de los enlaces mesh, que en cada uno de los saltos va bajando el tema de velocidad por la ocupación de canal. Aquí pues en la parte de la configuración, entonces vamos a ver que eh, es necesario primero tener actualizado el firmware, pues para que nos diga que se hace soporte de la parte de soporte mesh. Pues como lo tenemos acá, vamos a ver entonces que es necesario que se habilite la opción, esta opción de mesh. Entonces cuando tenemos esa opción también vamos a tener una opción que se llama el auto failover, que es cuando una API falla en esa red mesh, con la función del autofailover activada, la red mesh se recupera automáticamente. Por lo general, este autofailover viene deshabilitado por defecto. Entonces, acá, como lo vemos una caída de los access point, se te va llevando por este, entonces llega y le hace el levantamiento por el otro.
siempre respetando que solamente se tengan los tres saltos. También tener en cuenta que esta funcionalidad de Mesh solamente funciona con nuestros dispositivos con los EAP y no es compatible con las otras tecnologías de Mesh como eh, eh, el de OneMesh o de Comesh. Solamente funciona con EAPs. Vamos a ver acá. Vamos a ver también la parte de la configuración. Entonces acá pues es donde nosotros conectamos nuestro access point. Es necesario que en ese punto lleguen la VLAN, primero en acceso, está la VLAN de administración y en 802.1q en TAC lleguen las VLANs de servicios. Entonces ahí sobre ese puerto va a tener gestión, acceso y va a tener troncalizadas las VLAN que voy a entregar en este caso a los usuarios. Entonces acá vemos un tema, agregar una nueva VLAN. Acá, en este caso pues está acá en single y se llama agregar pues un tema de HCP. Acá es importante que la VLAN que se entrega a los access point para la parte de gestión es necesario, es mandatorio que tenga un DHCP activado para que los switches puedan realizar su provisionamiento. Acá, pues, tras crear una VLAN, pues se hace la página de selección de los puertos, en el switching, selecciona el puerto de switch en esta interfase, se puede convertir en un puerto de una VLAN, y los puertos que no se seleccionen para agregarlos en esa VLAN, se convertirán la dejará la VLAN troncalizada. Entonces acá yo puedo llegar, tomar donde voy a colocar el access point, dejar la VLAN que necesitamos en acceso y las otras quedan troncalizadas. Acá revisar si vamos a hacer la configuración, ya sea sobre el router, sobre un switch. Siempre como vemos el tema de la VLAN de gestión que es utilizada, pues el controlado de los access point, estos siempre tienen que estar en acceso para que se pueda comunicar con normalidad. Entonces siempre es VLAN de acceso para la gestión, el controller, y para los access point. Está quedada solamente las VLAN de servicio, las VLAN que se van a entregar al usuario final. Acá también vamos a tener que podemos nosotros hacer una salvaguarda en este caso, del controller. Entonces tenemos varias opciones. Entonces yo puedo soportar, eh, guardar, hacer un backup del equipo, dejarlo periódicamente que vaya y se esté salvando en un servicio, en un tema de un FTP, que sería como más lógico llegar y guardar en ese repositorio. También él puede salvarlo directamente en el equipo. Bueno, pues si llega a pasar algo, pues el backup va a estar dentro de él. La idea es que también podamos alojarlo afuera o estarlo extrayendo constantemente. El otro forma que tenemos es, los equipos tienen en la parte frontal, así es, tienen tienen un USB. Yo en ese USB también podría hacer la salvaguarda de esa información. Entonces también tenemos esa opción de salvarlo en USB en las OC220 para los temas de backup. Acá se ve el tema del laboratorio, el del PPXK, Mesh. Vamos a concluir con otro tema, es el tema del portal cautivo. Acá algo importante es iniciar con el tema de portal cautivo. Como ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, con solo tener, ya vimos, la controladora, el gestor en hardware, no sé 200, no sé 300, no sé 400 hardware, o instalar un software, ya de por sí voy a tener todo licenciamiento para todo el tema de portal cautivo. No hay un tema de una licencia adicional en toda la línea OMAR. Entonces ya, haciendo esa claridad de que no necesitan un licenciamiento adicional, el tema del portal, pues un portal cautivo
es un método de autenticación muy popular, si lo vemos en temas de sets comerciales, en redes wireless, en redes de visitantes en una empresa, en un tema de un café, podemos encontrar un tema de ese es el portal, ese es el portal cautivo, que pues generalmente también podemos encontrar en hoteles, aeropuertos. Pues en ese entorno a menudo, pues esas redes son Wi-Fi, son redes de Wi-Fi abiertas que nos facilitan la conexión de los clientes y se emplean para fines de autenticación. Al conectarse al SSID, los dispositivos del cliente mostrarán automáticamente una página web que les pide los términos de uso, introducir información de autenticación, con la autenticación de portales. Los proveedores de red pueden personalizar la página, pues de inicio incorporar anuncios, ¿no? Hay empresa especializada, entonces uno ahí puede ser, acá lo que vamos a ver es nuestro portal como tema de customización, pero también puedo redireccionar a un portal cautivo externo de otros vendors como OMiFi, Data Wi-Fi, Arara, son los que estemos certificados que funcionan, ¿sí? Aquí pues también tener en cuenta que para que un portal cautivo funcione, la red tiene que tener salida a Internet. Si yo no tengo salida a Internet, la vila donde le tengo está la salida, el usuario no tiene la salida a Internet, el portal cautivo no se despliega. Para que un portal cautivo se despliegue, primero va, hace requerimiento a la página. Cuando hace requerimiento a la página, él llega y le devuelve el portal cautivo, ingresa credenciales y acto, entonces ya hace todo el tema de autenticación y muestra la página. Si no hay sobre la vila donde está montado el portal cautivo no tiene salida a Internet, el portal no se va a desplegar. Entonces, para tenerlo en cuenta, siempre revisar esa parte antes de estas prácticas. Entonces, acá vamos a tener que, pues, el flujo, pues, este flujo es el siguiente. Vamos a tener que el cliente se conecta, pues, a una red, un portal configurado para acceder a Internet. El equipo, pues, OMA intercepta la solicitud de acceso y redirige al cliente hacia el portal cautivo. El portal cautivo está en el controlador. Ese sí está directamente, si el control no está arriba, no va a funcionar el portal cautivo. Si el controlador se llega a caer y yo tengo algo basado en una pre-shard key, va a funcionar. Si tengo una autenticación bueno, basada en tema de Mac, pues no funcionaría porque están almacenados por si dan radios. Sí podría hacerlo porque el que hace las regresiones directamente el access point. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con portal cautivo, base de datos, si las MAC o PPS cae, todo está dentro del servidor, ese pues caería. Entonces, yo tengo algo como un portal cautivo externo, funcionaría. Si tengo algún radius externo, funcionaría, ¿no? Esas cosas que haga revisión en esa parte externa es que va a guardar la configuración sobre el access point. Pero todo lo que sea a la base de datos interna caería, en ese caso, si el portal cautivo está revisado internamente. Aquí, pues, aquí pues el cliente pues, carga pues, ya el tema del portal desde la controladora, selecciona el método de autenticación, envía la información de autenticación y tras la autenticación exitosa, el controlador pues notifica al equipo MADA y se permite el tráfico del cliente hacia la red, en este caso hacia Internet. Allá el cliente finalmente pues hacia Internet. Aquí cuando la autenticación expira, para el tiempo de expiración, el API MADA intercepta de nuevo al cliente y vuelve a ejecutar el flujo de trabajo de autenticación. Nuevamente mostrar tema de portal cautivo. Pues tenemos totalmente esa parte de ese flujo. A tener todo el tema del mecanismo de flujo. Siempre recordar, para que funcione el portal activo, debemos tener habilitado Internet sobre la vida. Pues vamos a tener que, pues, tenemos un portal MA y un político control de acceso. Entonces, pues, vamos a tener acá que hay un acceso previo a la autenticación, es que permite que los clientes no autenticados accedan a recursos de red específicos, por ejemplo, alguna dirección IP o URLs que son necesarias para autenticación interna o al sistema o portal. Te puedo acá dar un rango. Y ya el cliente sin autenticación es que permite que los clientes específicos accedan a los recursos de red específicos sin autenticar. Por ejemplo, añadir algunos clientes IoT a una lista para que puedan conectarse directamente al Wi-Fi y acceder a la red. Entonces ahí está. Puedo agregar que, por ejemplo, simplemente sin conectarme a un sitio pueda tener, no sé, acceso a un tema de una intranet, un tema de repositorio específico, agregando estas de preautenticación. No es necesario, me permite esa red, sí, hacer un tipo de autenticación.
Y los clientes sin autenticación, si yo quiero agregar por MAC address un dispositivo y que salte el portal cautivo. Acá pues en las opciones que nosotros tenemos pues del portal cautivo, vamos a tener una opciones de autenticación de nuestro hotspot, es un voucher, es un código que yo le puedo dar que es de un uso temporal. Es un código de vale único que se genera por el controlador, por ejemplo como en los café internet. ¿Sabes? Yo siempre puedo tener, me dan un código, una factura y dice, su código es este, tanto tiempo de internet. Un usuario local ya hace un nombre y una contraseña que está dentro del controlador. Entonces, usuario y password para lograrse conectar, que está en la base de datos interna, en este caso el controlador. SMS, usar un número de teléfono y recibir un código de verificación que salía en el portal. Para esta parte pues, de tener SMS, pues se tiene que pues, ya tener un servidor de SMS para lograr esa autenticación. Es algo externo. Radius es un nombre de usuario y una contraseña de una cuenta. En este caso, un servidor Radius. Por ejemplo, cuando accedemos a un tema, un servidor, un NPS, un Network Policy Server de Microsoft, o un Free Radius, en Linux, entonces esa es la base, la consulta. Yo simplemente hago la consulta a ese radius, pues detrás de él hace la consulta a la base de datos local. En el caso de Microsoft NPS, voy al NPS y el NPS hace la consulta por debajo de la base de datos del directorio activo. En Free Radius también yo llego, hago la consulta por Free Radius por debajo hace la consulta, una consulta Delta. Entonces acá importante si yo puedo seleccionar acá tengo el portal y puedo seleccionar el tipo de autenticación que yo desee. ¿De acuerdo? Eso fue las opciones que ya haya seleccionado, en este caso anteriormente, del tipo de autenticación que deseo. Acá pues vamos a ver que es vamos a tener que nuestro Hotspot Manager. Entonces acá el Hotspot Manager es un sistema de gestión del portal diseñado para monitorear y gestionar de forma central los diferentes clientes autorizados mediante la autenticación Hotspot. Entonces, acá lo que nos permite es crear cuentas de operadores Hotspot, por ejemplo, para los temas de las secretarias, los recepcionistas u otro personal que es designado para que pueda acceder al gestor de los hotspots y realizar acciones como crear nuevos usuarios, revocar o ampliar acceso a los clientes. Entonces allá con este es una clave de operador. Cuando ese entra, solamente va a tener acceso a, no a toda la parte de configuración, sino solo a la parte de hotspot, de lo que nos permite. Acá en las opciones que tenemos, por ejemplo, en los vouchers, entonces yo podía crear un código. Entonces acá pues, son opciones que puedo crear un link de cuncho. En el voucher yo puedo decir, este voucher sirve para un número determinado de dispositivos. Acá le puedo decir la expiración, de qué fecha a qué fecha va el voucher. Le puedo decir que si puede ser efectivamente una fecha, también le puedo decir que el voucher es utilizado al uso y que después del uso solamente tiene 8 horas. Para asignar que esos vouchers pueden tener un tema de cobro. Es para otorgar. También otras opciones que tenemos son los temas de formularios. Puedo generar un tema de una consulta como que me diga, pues, ejemplo, una selección múltiple, la- va a seleccionar cada una de ellas, puede tomar una con checkbox, puedo un campo donde puedo pedir el tema de su correo electrónico, su teléfono y sea mandatorio pues para hacer la conexión. Igual no hace la verificación del campo, que sea una arroba, no, simplemente puede colocar cualquiera, pero los puede introducir, un rating y al final también puede ser unas modificaciones dentro del portal como los términos y condiciones, ¿no? Temas de acepta temas de habeas data para el manejo de su información y demás, de clic acá, podemos también agregar eso, ¿no? Que es importante dentro de regulación colombiana. Acá pues sería tema de portal y Hotspot Manager. Acá va un poco un tema de optimización y análisis. Bueno, acá vamos a ver pues
que la comunicación, bueno, tenemos el tema de la comunicación completa con el cliente, pues siempre y cuando va a ser un tema de un inicio de un proyecto, hay que hacer una extracción de los requisitos del usuario. Es la parte más importante de un proyecto. Es la consulta de aspectos que se deben comunicar. Entonces, es la información básica del cliente. La industria, usamos este tipo de educación, si es hospital, si es hotelería, bueno, esto para ver cuáles son sitios de mayores densidades. Acá si vamos a tener un rol técnico o no técnico, el título en la empresa del cliente, pues tiene el conocimiento, pues que nos pueda orientar realmente o tenemos que buscar la persona específica que nos ayude. Acá pues también ubicación, sitios, si vamos a hacer una prueba de concepto, solo un levantamiento de información, cuál es el objetivo del proyecto. Entonces acá pues es importante tener, siempre se pide el tema de los planos, como para tener esa primera cobertura. Hecho, como ver cómo hacer un dimensionamiento a muy alto nivel de la cantidad de access point que tenía para ya nuevamente, ya pues, directamente y después, eso apoyarlo con una prueba de concepto con los equipos que se proporcionarán. Acá dentro de Tepelin, nosotros hacemos esas partes de hacer el diseño, pero siempre lo complementamos en llevar un equipo físico a las instalaciones y ver el comportamiento ya real, ¿no? Es contrastar lo que es un software algo predictivo ya con algo activo, ya con el equipo que se proporcionaría, ¿no? Un poco como trabajamos de una forma diferente, dado que podemos contar con esto de equipos. Entonces, un poco como más valor agregado en esa parte, en las partes de los iSurvey. Aquí, pues, acá sí la solución actual, es sumado o no, si se va a hacer un cambio de tecnologías, si se va a ampliar solamente una sede, la selección del producto, si vamos a utilizar access point de pared, access point de techo, APs outdoor, APs de los ultra range, que estamos tiene más de zonas que específicos, los por ejemplo, C50UR, que se UR, entonces tienen más eh, en horizontal, tiene un poco más de alcance. Si necesitamos los access point que sean, por ejemplo, 660 HD para high density, entonces es identificar. Necesitamos qué tipo de autenticación vamos a hacer, si con portal cautivo, con 802.1x, si vamos a tener listas de control de acceso, todas las funciones de autenticación que tenemos. Acá, pues, acá los clientes, pues pueden generar información, documentos de solicitud de información, entonces todos los temas que suelen proporcionar temas de RFI y ya o RFP, que son los estudios de propuesta para aclarar los requisitos técnicos claves que deben cumplir en ese caso, los dispositivos. Acá en los clientes NASP normalmente no pueden proporcionar documentos RFI y FP, por lo que necesitamos saber los requisitos claves de la descripción del usuario y traducirlos a parámetros técnicos del equipo de la red. Por ejemplo, ellos nos dicen, la descripción de requisito es una transmisión de video 1080, barra de señal correcta en todas partes, 100 usuarios simultáneos, un circuito son con un giga que tiene el ISP, publicidad. Eso decimos que la transmisión de 1080, pues es un ancho de banda superior a los 5 megabits. La barra de la señal correcta, que quiere decir la señal en todos sitios, pues que la cubrimiento mínimo, acá decimos menos 70, en algunos decimos hasta cierta menos 65. Aquí 100 usuarios simultáneos es la capacidad máxima de red de clientes y también el tema de los access points, todo que sean, digamos, de alta densidad, sean ambientes en auditorios que aquí en un circuito 2 a 1, la conexión WAN, que sea de 2.5, porque acá el ISP ya nos está ofreciendo velocidades superiores, pues también necesitamos que el canal, donde conectamos los puertos del access point, también tengan esas velocidades de multigiga, o porque localmente necesitamos hacer descargas a velocidades. Temas de publicidad, pues, este caso es que debemos tener temas de portal cautivo.